Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número ya 53. Y en este vamos a ver un librito que es Filosofía de la Ciencia de Henri Poincaré. Este es un compendio en realidad, no lo publicó él como tal, más bien publicó los ensayos, y esto es un compendio realizado por la UNAM de nuestros clásicos, ¿no? El número 32 de estos clásicos, y todos son filosofía de la ciencia. Para empezar, ¿qué es la filosofía de la ciencia? Bueno, pues se intenta cuestionar qué es la ciencia, cuáles son sus métodos, cuál es la verdad, ¿no? O sea, ¿por qué la ciencia es un discurso verdadero? O si lo es, más bien, ¿no? Si lo es, y si sí lo es, ¿por qué? Esa sería como la idea. También se ha ido especializando, como ya había comentado yo en algún otro video que analizaba un libro de filosofía de la ciencia, en que bueno, ya hay filosofía de la física, como el que yo puse aquí de Tim Maudlin, que pueden ir a ver, filosofía de la biología, hay filosofía de la historia, ¿no? También de las ciencias sociales, etc. Entonces esos son estos cuestionamientos. Henri Poincaré en realidad era ingeniero y por lo tanto se va a ir más por el lado de la matemática y un poco de la física. Este compendio de ensayos es muy amplio, abarca bastantes cosas, desde la física, o más bien, desde la matemática como en abstracto y su veracidad, su objetividad, si de verdad existe esa objetividad en matemáticas, hasta la enseñanza de las matemáticas. ¿Y qué es una definición? ¿Cómo debe enseñarse? ¿Cuál sería el mejor acercamiento según Henri Poincaré para adentrar a los alumnos a las matemáticas? Él ve desde el siglo XIX, imaginen, un problema, ¿no? Un problema con la enseñanza de las matemáticas. Entonces intenta, sobre todo en los últimos dos capítulos, bueno, en los últimos dos textos que tiene este libro, analizar eso, la enseñanza de las matemáticas. Si nosotros somos profesores, como a mí me ha tocado ser profesor de matemáticas, es bien importante el no alejar a los alumnos, ¿no? Creo que es algo que todos tenemos en mente, y muchos otros como alumnos tenemos esa mala experiencia quizá con alguien, con algún maestro que fue así de, no, eso fue horrible y me arruinó las matemáticas para siempre, o al revés, ¿no? Que es, no, tuve un gran maestro, como quizá fue mi caso en la secundaria, tuve un gran maestro y entonces me gustó, aunque no me dediqué per se a las matemáticas, pero me gustan mucho, las disfruto hacer, disfruto el pensar matemáticamente, quizá eso es lo más importante. En ese sentido, porque me quiero adentrar más en lo de la enseñanza de las matemáticas, ya que lo de la filosofía de la matemática aquí está todavía medio en pañales, y después va a haber muchos otros, ¿no? Frege, Bertrand Russell, etc., que tienen como acercamientos mucho más metódicos. Pero acá me gustaría con eso de la definición, porque una definición es algo importantísimo para la enseñanza de las matemáticas. Definir un punto, definir el círculo, definir la línea, definir un cuerpo geométrico, definir el espacio, el tiempo, ¿no? Cosas así cada vez más complicadas de definir. Y dice Poincaré, ¿qué es una buena definición? Para el filósofo o para el científico es una definición que se aplica a ellos, lo cual satisface las reglas de la lógica. Pero en la enseñanza esto no es así. Una buena definición es aquella que es comprendida por los alumnos. Esto es fantástico y me parece una buena preocupación hacia los alumnos, ¿no? No tiene que servirnos a nosotros como maestros, no tiene que servirnos a nosotros como científicos o como filósofos o como músicos, no sé, sino que tiene que ser comprendida. Sea cual sea la definición, tiene que ser funcional en ese sentido. Y en eso me gusta mucho su visión, porque parece plantearla desde los alumnos. Y eso muchísimo antes de Piaget, de estas cosas, ¿no? O sea, en realidad él estaba en otro tipo de educación, pero pensando en los alumnos, pensando en que a ellos les tiene que servir. Nada más quiero poner otra cita de este libro que me pareció increíble, porque maneja la geometría como una convención en realidad, no como una cosa real, abstracta, sino que es como una construcción. Dice: entonces diremos que la geometría es el estudio de un conjunto de leyes poco diferentes de aquellas a las que realmente obedecen nuestros instrumentos, aunque mucho más simples. Leyes que no rigen efectivamente a ningún objeto natural, pero que son concebidas por el espíritu. En este sentido, la geometría es una convención, una especie de arreglo entre nuestro amor por la simplicidad y nuestro deseo de no apartarnos demasiado de lo que nos enseñan los instrumentos. Es fantástica la manera en que él define la geometría como una convención, porque en realidad nada más estamos midiendo el espacio, pero no sabemos bien a bien si es ese espacio, si son esos objetos, sino que más bien creamos instrumentos nosotros mismos con los que medimos un espacio que vamos a interpretar de alguna manera, y que las leyes no son otra cosa sino más bien una
construcción de nuestro cerebro que nos ayuda a interpretar el espacio. En este caso, ¿no? El de la geometría. Pero podría plantearse o extenderse a todas las matemáticas, quizá, ¿no? Todas son más bien herramientas que nosotros estamos utilizando para analizar el espacio y no quiere decir que necesariamente el espacio sea así. Sobre todo después del falsacionismo de Karl Popper, ¿no? O de Thomas Kuhn, en donde vemos estos cambios de la física. O sea, no hemos llegado a la gran respuesta, sino que pues siempre vamos a ir perfeccionándole, y eso es tanto porque nuestros instrumentos se vuelven más precisos como nuestras observaciones se vuelven también más precisas o más profundas quizá. Bueno, ustedes pueden leer en ese libro muchísimas cosas de filosofía de la ciencia muy bonitas. En realidad lo explica muy bien, define la ciencia, define la objetividad, se empieza a cuestionar pues su propia labor como científico, y eso siempre es agradable escucharlo o leerlo en un escritor, en un filósofo, en un científico. Bien, vamos a las calificaciones de manera rápida, y en términos de dificultad de lectura le voy a dar un 2. No tiene ninguno, solo hay 1 o 2 escritos que son más matemáticos y tienes que ir siguiendo las fórmulas y esto, entonces si no estás familiarizado se vuelve un poco complicado, pero no pasa nada. Y en términos de velocidad es un tanto lento, le voy a dar también un 2 porque es lentón de leer, es muy largo y hay algunos ensayos que pues tienen un estilo, no sé si decirle más barroco, pero sí tienen un estilo, digamos, más largo, dice las frases más largas y explica más cosas. Pero en cuanto a la recomendación, le voy a dar un 3. No es un libro para todos y en realidad es una filosofía de la ciencia, les digo, pues ya pasada. No quiero decir que ya se superó, pero bueno, es de un periodo histórico específicamente y eso hace que tenga ciertos sesgos. En nuestro tiempo, ya después de la física cuántica, o sea, después de todas las revoluciones que ocurrieron en el siglo XX, pues ya la filosofía de la ciencia es otra. Así que, bueno, ahí hay que ver bien. Si les gustó este episodio, comenten, suscríbanse, denle like, apoyan muchísimo al canal y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.